lo largo de su axón, que sea, por ejemplo, si se despolariza el soma, este potencial se va a transmitir a otras partes de la neurona, si es suficientemente fuerte este potencial, se transmite a lo largo del axón y posteriormente, como decíamos el otro día, llega a las terminales nerviosas para favorecer la liberación de neurotransmisores. Y este neurotransmisor permite comunicarse con una neurona adyacente. Ajá. Entonces, muchos de nuestros sistemas, nuestro sistema nervioso, la comunicación de las neuronas entre ellas mismas a nivel cerebral, a nivel de médula o a nivel de neuronas sensoriales o con efectores, pues van a requerir de potenciales de acción. Por ejemplo, nuestro cerebro, para poder hacer esta acción de pensar, tiene que estar despolarizando un montón de neuronas para que ustedes ejerzan ese proceso de pensamiento. Por ejemplo, para moverse se requiere que se despolarice una motoneurona gigante para que después esta información sea transmitida a un músculo, a una masa muscular que permita que ese músculo posteriormente se contraiga. Entonces, la presencia de potenciales de acción en una neurona o en una parte de la neurona permitirán que ese impulso se presente en varios potenciales de acción que son transmitidos a todo lo largo de este axón para llegar a las terminales nerviosas y que estas a su vez comuniquen ya sea con otra neurona o con un órgano efector para que se ejerza una función. Finalmente, para las células excitables es la base de su funcionamiento. No sé si quedó clarito. Ahorita vamos a ver unos videos para tratar de que entiendan un poquito mejor, tanto, por ejemplo, para poder estudiar el potencial de acción. Pues fíjense, desde 1930 se encontró, por ejemplo, en uno de los nervios más grandes para estudiar son los del calamar gigante. Entonces, cuando se estaba estudiando este calamar gigante, pues se hacían estímulos eléctricos y veían cómo si uno estimulaba ese nervio, ¡pum! Entonces el calamar se contraía, ¿no? Finalmente. Entonces, estudios diversos, ya veremos más adelante en el video, en este gigante axón, han dado mucho a la ciencia para conocer qué es el potencial de acción y actualmente pues ya hay muchos más modelos en los que se puede estudiar el potencial de acción y no solo eso, sino todos los canales que están involucrados en el potencial de acción. Evidentemente no es clase de canales, ¿no? O sea, yo sé que hay profesores que les dan clases de canalología, pero no, aquí debemos tener en claro que esta es la base del funcionamiento de las células excitables y que vamos a hablar solo de ciertas propiedades, ¿no? De canales que se abren, que están siempre abiertos, como ya podrán recordar, los de sodio y potasio, de canales de fuga, los canales abiertos que se abren cuando hay un nivel de disparo, cuando hay un nivel umbral. Acuérdense que necesita un cambio de al menos 15 milivoltios de ser negativo a ser menos negativo para que se puedan abrir los canales para sodio que dependen de voltaje. Y entonces esto es lo que genera finalmente la despolarización, ¿no? Generando una curva que llega a su nivel de espiga y aquí es donde hay un equilibrio en concentraciones de sodio, ¿no? Porque acuérdense que deja de entrar pues cuando hay un equilibrio de concentraciones, pero a su vez coincide con este cierre de canales para sodio. Y a su vez este es el voltaje que necesitan
los canales para potasio para poder salir, favorecer la salida de potasio y posteriormente hay tal salida de calcio que se vuelve hiperpolarizante hasta que posteriormente llegan a un voltaje en el cual se cierran y posteriormente se adquiere nuevamente su potencial de reposo. Como decía su compañera, bueno, regresar al potencial de reposo permite que la neurona regrese a un estado basal y pueda volver a ser estimulada nuevamente. O la célula excitable. ¿Hasta ahí tienen duda? Díganme sí o no. Si no tienen, pues díganme no. No, doctora. Ok, todo está más o menos claro. Ahora, miren, estos canales se han estudiado mucho, los canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje se han estudiado mucho en células contráctiles a nivel de corazón, por ejemplo. Entonces, una propiedad que tienen estos canales de sodio es que tienen dos compuertas, ¿sí? Una compuerta, como pueden ver aquí en esta figura del lado izquierdo, aquí en esta. Esta compuerta que está en la parte superior se llama compuerta de activación de sodio. Y la parte que está en la región interior se llama compuerta de inactivación. Entonces, cuando está activado este canal, las dos compuertas se abren. Cuando está inactivado, hay una fase de inactivación, post-activación. La compuerta interna está cerrada. Y hay una fase de inactivación en reposo, donde la compuerta interior está abierta, pero la compuerta exterior está cerrada. Entonces tenemos una fase de en reposo. Estas compuertas, ¿sí? Está inactivada. Sí, hay dos momentos de inactivación. Una es en reposo, cuando la compuerta externa está cerrada, pero la compuerta interna está abierta. Otro es el estado de activación en el que las dos compuertas están abiertas y post-activación se cierra la compuerta interna. Posteriormente regresa al estado de reposo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Nada más es para que lo conozcan porque pues más adelante vamos a hablar un poquito de esto cuando veamos corazón. Entonces, pues nada más para que vean ciertos canales que son especiales. En el interior, por ejemplo, el canal de potasio, hay muchos canales de potasio, pues el canal de potasio cuando está en reposo está cerrada una compuerta. Vean cómo aquí el de potasio solo tiene una compuerta. Y cuando ya está activo, que es más o menos a unos 30 más 35 milivoltios, es decir, se activan con voltaje positivo, pues esta compuerta se abre y permite la salida del potasio, ¿sí? Entonces, nada más para que conozcan algunas propiedades de estos canalitos, ¿no? Que tienen compuerta y que muchos de ellos dependen de voltaje. Pero en algunos nada más, por ejemplo, algunos canales de sodio solo se han encontrado las compuertas externas, pero les digo, este que es de corazón, que ha sido de los más estudiados, pues se ha encontrado estas fases, ¿verdad? De inactivación en reposo, activación en potencial de acción y inactivación post-activación. Bueno. Para diferenciar un poquito de lo que ocurre con otras células musculares que veremos más adelante, le hice como vaca. Bueno, vamos a ver cómo que ven aquí, vean cómo es diferente. Es un potencial que se presenta, potencial de acción que se presenta en los miocitos, en las células musculares de los ventrículos. Entonces vean cómo cuenta con varias fases.
Uno de ellos es la subida rápida. Este es el potencial de reposo, como lo ven aquí. Está la subida rápida de ese potencial, en las cuales ustedes ven cómo se sube rápidamente, y esta subida es porque hay apertura precisamente de esos canales que hemos visto, se llama despolarización rápida, y se abren estos canales. ¡Pum! Después vean cómo baja esta repolarización, se llama repolarización rápida, que coincide aquí con inactivación de canales de sodio, y luego bajan porque una pequeña salida de potasio. Y después viene un potencial de meseta. Y este potencial de meseta coincide con la apertura de estos canales que se llaman canales lentos de calcio. Recuerden que las células ventriculares pues requieren calcio del exterior para poder favorecer los procesos de contracción cardíaca. Entonces, como les decía, el hecho de que las células presenten potenciales de acción, pues nos está indicando un acto de que hay una activación de estos canales, y por lo tanto un funcionamiento de una célula muscular cardíaca. Vean cómo luego viene la fase de repolarización, y en la repolarización hay un aumento en la conductancia para potasio, y esto pues aumentaría la salida del potasio precisamente por estos canales que vimos hace rato que abren su compuerta, ¿ok? Con un voltaje positivo. Sí, entonces simplemente es una diferencia que vamos a encontrar entre los potenciales neuronales, que son generalmente muy rápidos, vean, de 0.8 a 1 milisegundo, cuando un potencial de acción a nivel de corazón, de ventrículo, pues va de 360 milisegundos a más, de 300 a 360 milisegundos, más de 360 milisegundos, es decir, dura un poquito más, porque son células diferentes. Pero, sin embargo, presentan potenciales de acción, que es un indicador de función, ¿sale? Eso es un potencial de acción, un indicador de función. ¿Tienen alguna duda? Hay una duda en el chat. Sí, a ver, aquí dice, doctora, ¿me podría repetir cómo se llamaba de otra manera la inactivación de los canales? A ver, aquí en los canales de sodio de la célula cardíaca. No, en la siguiente diapositiva hay un mini movimiento. Ajá, ahí dijo inactivación de canales. Ok. Sí, aquí donde está la repolarización rápida, ¿no? Que es este pequeño... Gracias. Esta pequeña cuñita que ven aquí. Déjenme cambiarle el color para que lo puedan ver. Esta pequeña cuñita que ven aquí es una fase de repolarización rápida que coincide con la salida de iones de potasio. Aquí salen iones de potasio en esta fase de repolarización rápida, ¿no? Cuando se están cerrando los canales de sodio, pero hay apertura de canales de calcio que permitirían la entrada de calcio, obviamente, y este calcio, además de influir sobre el voltaje, pues también va a ser utilizado para la contracción, ¿sí? Estas células del miocardio dependen también del calcio exterior así como del retículo sarcoplásmico para su contracción. Pero justo en esta fase, Caro, se llama, y no está anotada aquí, qué bueno que lo mencionas, repolarización rápida. ¿Sí? Y depende precisamente de que sale un poco de potasio en esta fase, pero cuando sale más es en la fase de repolarización después de la meseta, ¿ok? Que sería esta, en la cual
ya cierran los canales para calcio, pero están abiertos los canales para potasio. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, no sé si en el video que vieron ustedes encontraron o les llamó la atención algo que decía ley de todo o nada. ¿Lo comentó el doctor? Sí, sí lo comentó que era una parte donde ya no podía haber un retroceso en el proceso de la despolarización, creo. Exactamente, es decir, la ley de todo o nada es cuando una célula excitable se despolariza hasta el día y no hay retroceso, ¿sí? Ese es todo o nada, pero una vez que alcanza el umbral de despolarización, ¿ok? Entonces, miren, en este video vamos a cargarlo a ver si es posible para que vean precisamente. Voy a dejar de compartir, no sé si ahorita lo cargué, dejen que se cargue y por acá. Permítame tantito. Permítanme habits. The cephalopods' body plans and habits are so very different from those of humans that they might almost be aliens from another world. So perhaps it's not surprising that it took a long time for scientists to discover that there are fundamental... Sí. Y también tiene subtítulos por si no le agarran acá el inglés británico. Entonces también tiene subtítulos y precisamente nos van a hablar de estos calamares gigantes que han ayudado mucho a la neurociencia. Ahí va. Plans and habits are so very different from those of humans that they might almost be aliens from another world. So perhaps it's not surprising that it took a long time for scientists to discover that there are fundamental similarities between the nervous systems of cephalopods and vertebrates. Yet, it was the recognition of a useful difference in their nervous system which enabled scientists to undertake research that has led to a growing understanding of the mechanisms controlling our own nervous system. The breakthrough concerned the nerves that control the contraction of the mantle muscles used in jet propulsion. As this archive film shows, by simultaneously contracting its mantle muscles, even a moderately sized squid can eject a huge amount of water with great force. In the mid-1930s, British zoologist Professor J.Z. Young was engaged in a study of the squid's anatomy. Young observed an array of large tubular structures, each as much as a millimeter in diameter, in the squid's mantle. As these structures were never filled with blood, they could not have been blood vessels. From their similarity to surrounding nerve fibers, Young thought they must be single neurons, giant axons, that transmitted nerve impulses from a concentration of nervous tissue, called a stellate ganglion, to the mantle muscles. Using electrodes, he stimulated the surrounding nerve fibers and found that he could only produce large muscle contractions in the mantle when the large tubular structures remained intact. So, these were indeed giant axons. Scientists quickly appreciated the significance of Young's finding, for here at last was an axon large and robust enough to investigate with the techniques available at the time, and one that survived for several hours when isolated from the nucleus. The intracellular contents of the giant axon could be removed and analyzed, leading to the discovery that sodium ions were more concentrated outside the nerve cell and potassium ions more concentrated inside. By refilling the empty axons with solutions of precisely known chemical composition, experimenters were able to unravel the mechanisms of ion transport across the membrane.
The giant axons are large enough and robust enough for fine electrodes to be inserted through the cell membrane and into the axoplasm. In these early techniques, a fine glass tube was first inserted into the axon and secured with thread. Then the tube was used to introduce a fine wire electrode from which the voltage between the inside and the outside could be measured. But the formation of the nerve impulse was far too rapid for detailed study with any of the electrical measuring devices of the late 1930s. It wasn't until the 1950s, following the wartime improvement of electronic equipment such as the cathode ray oscilloscope, that major progress was made. Scientists found that the nerve impulse was transmitted as a characteristic wave of electrical potential, that this all-or-nothing action potential was generated mainly by transient movements of sodium and potassium ions across the nerve membrane. Research on the squid giant axon unraveled the mechanisms of the formation and propagation of the nerve action potential. This understanding led directly to the development of drugs that block action potential formation and so act as local anesthetics, now used routinely as painkillers in dentistry and minor surgery. Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. Auxilio, auxilio. Ok. Bueno, entonces, en este video, pues se han dado cuenta, bueno, como parte de la historia de la fisiología, cómo a través del estudio de los potenciales de acción en el calamar gigante, pues se han conocido bastantes propiedades y se sigue usando, la verdad. Es un axón gigante y pueden ver propiedades de los canales, cómo cambian los electrolitos en las diferentes fases, en fin. Pero nos dijeron que correspondía a la ley de todo o nada. Y esta ley de todo o nada, pues, efectivamente corresponde, lo que decíamos la vez pasada, a que si una célula alcanza su umbral de excitación, se despolariza y puede que en los dos primeros tercios, ¿no?, de la repolarización, si nosotros pusiéramos otra estimulación, no se podría volver a estimular y a eso se le conoce como periodo refractario absoluto. Sin embargo, en el último tercio de la repolarización, en el caso de las neuronas, podríamos provocar una segunda estimulación gracias a un estímulo supraumbral. Y a eso le llamamos periodo refractario relativo. ¿Sí? ¿Eso sí se entendió? Eso sirve porque hay procesos que a veces requieren una estimulación adicional y que pudieran, aquí lo tienen en color melón, en la fase repolarizante. Este es el periodo refractario relativo, en el que a pesar de la característica de que es más negativo, sería necesario en esta fase aplicar un estímulo mucho más intenso del que generó esto, porque está más negativo. Pero, sin embargo, si lo aplican, puede generar otra respuesta de despolarización. ¿Ok? Entonces, y obviamente, como se requiere un nivel supraumbral, ¿no?, en esta fase, de todas maneras se va a responder a la ley de todo o nada. En este caso, con un estímulo supraumbral, porque para alcanzar el nivel de umbral de excitación, que serían los 15 milivoltios, pues más bien requiere más intensidad para llegar a estos menos 55 milivoltios y poder generar esta
nueva despolarización. Bien, ¿dudas? También podemos ver cómo estímulos subumbrales, es decir, con menor intensidad, pueden las neuronas llegar a presentar ciertas respuestas, pero no son completas, ¿no? Entonces, sin embargo, si sumáramos varias respuestas, o bueno, varios potenciales menores, podemos sumarlas y generar un potencial de acción. Vamos a hablar de ello más adelante. Ahora, ya vimos estas diferencias, ya vimos el calamar gigante. Y algo que nos decían es que con el estudio de estos axones, a ver, Caro nos pregunta antes de seguir, entonces el periodo refractario, en el periodo refractario relativo, ¿el estímulo debe ser infra o supra? No, en el periodo refractario relativo tiene que ser supraumbral. De otra manera no se presenta. Si pones un estímulo subumbral, no va a haber otro potencial de acción. En el absoluto, aunque pongas un estímulo supraumbral, no se va a presentar otro potencial de acción. ¿Ok? Si estás en el absoluto, aunque pongas un supraumbral, no se presenta. Si estás en el relativo, solo se presenta cuando es supraumbral. Si es subumbral, no. ¿Ok? Porque no tiene la potencia suficiente como para poder, en un medio donde está mucha más negatividad, generar un cambio de potencial. ¿Ok? Como les decía, en el video del calamar gigante también nos comentaron que gracias a estos conocimientos, pues podemos ver cómo el hecho de introducir algunas moléculas que bloqueen los canales, imagínense, ¿qué pasaría si bloqueáramos los canales para sodio en una neurona? Los bloqueo con un medicamento y ¡pum! Los bloqueo. Ya no trabaja. No se da el potencial de acción. Claro. Por lo tanto, muchos anestésicos locales trabajan de esa manera. ¿Me permiten tantito? Voy a contestar una llamada porque es importante. Permítanme. Disculpen, es que, a ver. A ver, antes de continuar, Caro nos pregunta que si entonces eso es la ley. La ley es que cuando se presenta un umbral de excitación debido a que hay un estímulo adecuado, se presentará un potencial de
un potencial de acción, ajá, que se llama todo o nada. Ajá. Entonces, en una célula que esté en reposo, es suficiente con un estímulo supraumbral, un estímulo umbral, pero en una célula que está en periodo refractario relativo, para que se vuelva a presentar un potencial de acción, necesitaría un supraumbral. Y se presenta, porque se presenta, pero con el supraumbral. Ahí podrías aplicar la ley. Melanie Silva nos dice, profesora, ¿qué fue lo que dijo que inhibía el sodio? Ahorita vemos, espérame tantito, Melanie. Déjame nada más apuntar aquí a Caro, a Aurora y a Mela. Es que creo que no está la chica que apunta las participaciones. Bien. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Cuántas? No te vi. Gracias. Qué bueno que comenté porque así ya me libero de esa. Ok, gracias. ¿Mariana? Miriam. Miriam. Ay, perdóname, ya te ando cambiando el nombre. Soy así, ¿verdad? Desde el semestre pasado. Bueno, desde siempre. Ay, bueno, no les contaré cómo les he arruinado la vida a algunos de ustedes. O bueno, ya les contaré. No se las arruiné, fue algo simpático. Miren, dice, los estudios de la transmisión axónica y sináptica se han visto favorecidos por el descubrimiento y la aplicación de toxinas que interfieren selectivamente en ciertas etapas del proceso de transmisión. Les decía hace un rato, como me preguntaba Melanie, miren, hay agentes químicos, pueden ser farmacológicos, como los anestésicos locales, como la lidocaína, o toxinas, ya lo verán en el laboratorio, como la tetradotoxina, que esa la produce, está presente en vísceras del pez globo, por ejemplo. La tetradotoxina podemos sacarla del pez globo, del género Tachyfugu. Entonces, esta tetradotoxina bloquea los canales de sodio que se activan por voltaje y una neurona que tenga bloqueados los canales de sodio, si estos no funcionan, ¿qué va a pasar con esa neurona? No va a llegar al potencial de acción. No se va a despolarizar, por lo tanto no va a presentar función. Ese calamar gigante, si le hubiéramos agregado tetradotoxina y luego le ponemos el estímulo, pues nomás no va a presentar una respuesta, ¿ok? Los anestésicos locales como la lidocaína también pueden bloquear los canales de sodio y entonces evitar que se despolarice la neurona que siente dolor, que es como la que le ponen en la anestesia para las muelas, y por lo tanto no se va a despolarizar. Incluso tan es así que ustedes sienten dormida la lengua y media cara, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se están bloqueando precisamente esa conducción, esa despolarización. Hay otras, por ejemplo, las canotoxinas de algunos caracoles marinos del género Conus, que son bloqueadores de canales de calcio. Aquí, fíjense, es muy importante esto, porque los canales de calcio pueden servir, por ejemplo, para despolarizar el corazón, pero también algunas neuronas trabajan despolarizándose, introduciendo cargas positivas como el sodio y el calcio. De hecho, muchas neuronas de nuestra corteza cerebral funcionan así, no solo introducen sodio, sino también calcio y sacan el potasio. Ya lo veremos más adelante. Pero imagínense que nos comemos un poquito de estas toxinas, omega conotoxinas, y nos bloquean los canales de calcio. Pues nos bloquean tanto el cerebro como donde se necesite calcio y nos pueden producir hasta una parálisis muscular y a lo mejor a nivel del corazón. ¿Sí me entienden? Entonces, estas toxinas pueden ser utilizadas
para caracterizar a los canales, ¿sí? Entonces, a veces se utilizan también la bungarotoxina, que es de un sapo, se utiliza el tetraetilamonio, que bloquea, imagínense, bloquea los canales de potasio. Si se bloquearan los canales de potasio, ¿qué pasaría? ¿El potasio podría salir o no? No. ¿Y qué pasaría con esa célula con cargas positivas siempre? Estaría estimulada constantemente. ¿Ok? Entonces, es parte de la utilidad de estos conocimientos. Ustedes van a hacer varios ejercicios con un simulador en los cuales apliquen algunas toxinas para ver cómo funcionan en diferentes fases del potencial de acción. Eso es. Sí. Ay, adelante. Ay, perdón. Una pregunta rápida. ¿Qué dijo que pasaba si se bloqueaban los canales de potasio? Es que pasó el camión de la basura y no estoy. Ok, imagínate, vamos a regresar a nuestro potencial. Entró sodio, ¿no? Se despolariza. Entró sodio. Para que se repolarice, necesita que salga el potasio. Pero si no se sale porque están bloqueados estos, me fui y ya regresé. Hasta me cansé de ese viaje que hice en el tiempo. Ok, Diana, entonces, ¿sí me alcanzaste a oír? No, profesora, nada más se quedó de repolarización. Ok, espero que no me vuelva yo. Entonces te decía que te imaginaras que si ya cuando se quiere repolarizar tú bloqueas estos canales, pues entonces no se salen las cargas positivas, ni las de ni las de sodio, ni las de potasio. Entonces esta célula o células estarían constantemente estimuladas y si fuera en el cerebro podrías presentar una hiperexcitabilidad, convulsiones, por ejemplo, porque se estarían sobreestimulando, por ejemplo, las motoneuronas, en fin, ¿sale? Entonces, eso es lo que pasaría. Si fuera el corazón, se estaría fibrilando por un exceso de potasio, ¿sí? Cuando se bloquean los canales de calcio en los miocitos, ¿es donde no se va a despolarizar o no se va a repolarizar? Si bloqueas canales de calcio, por ejemplo, a nivel cerebral, te decía o les decía que muchas neuronas de la corteza cerebral trabajan, o sea, en los canales de esas neuronas no nada más incorporan sodio, sino incorporan calcio, que finalmente son cargas positivas, y eso sirve para que se despolaricen esas neuronas. Si se bloquean esos canales, entonces no se pueden despolarizar las neuronas y a lo mejor el individuo pues está completamente deprimido o dormido o lo que sea. Si fuera a nivel del corazón, pues simplemente bloqueas canales de calcio y pues el corazón no se contrae. Y si fuera a nivel de músculo esquelético, habría parálisis muscular, que son las consecuencias de estas toxinas que trabajan. Habría que ver si los canales sobre los que trabajan son canales solo de calcio que estarían involucrados pues prácticamente en todo el organismo. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, déjenme ver porque por aquí tenía que está todo nada. Déjenme ver si tenía otro videillo. Había un videito muy bonito, pero bueno, ya hemos comentado lo que es el videillo. Ahora. Hay otra pregunta en el chat. ¿Cómo? Pregunta en el chat, gracias. Dice,
Muy bien, gracias por el tipo de pregunta, Caro. Eres muy inquieta y me encanta. Ahora, fíjense muy bien. ¿Cuándo hay hiperpolarización? Perdón. ¿Cuándo hay hiperpolarización? Cuando la célula está más ¿qué? Electronegativa. ¿Y por qué puede producirse esta electronegatividad? En este Por caso. una salida masiva de potasio. De potasio. Imagínense, porque también el cloro tiene que ver, ¿eh? Hay un potencial en el cual es esta hiperpolarización o post-hiperpolarización también coincide con apertura de canales para cloro. Entonces el cloro trabaja con electronegatividad más negativa y pudiera deberse a salida de potasio, esta post-hiperpolarización y entrada de cloro. ¿Ok? Ahora, imagine, finalmente, si entra cloro y sale potasio, ¿qué pasa con la carga? Se hace, pues, más negativa. ¿Ok? A menos 90 o a menos 100 o lo que ustedes quieran. Más negativa. Hay unas neuronas cuyo trabajo, es decir, la mayor parte de la información que tenemos en nuestro sistema nervioso es de tipo inhibitoria. Porque si no hubiera neuronas o interneuronas inhibitorias, les aseguro que nos estaríamos convulsionando todo el tiempo. Así de fácil. Entonces necesitamos información inhibitoria que hace que esas neuronas nos ayuden. Fíjense que aquí también vamos a tener, dentro de nuestro sistema nervioso, vamos a tener reacciones de tipo homeostático. Cuando nosotros tenemos reacciones excitatorias, pues la misma, como nos decía su compañera, la misma repolarización hace que la célula regrese a su estado normal, ¿no? Eso es parte de una homeostasis local, ¿no? Pero también, si tenemos, por ejemplo, una información en la que, como les decía, las neuronas, por ejemplo, de la corteza estén muy excitadas, siempre tenemos un yin y un yang. Las neuronas que producen inhibición las van a estar controlando. Entonces, así como, a ver, cálmate, ¿no? Y esas neuronas, ahí voy con la respuesta de Caro, esas neuronas tienen canales específicos para introducir cloro. Se llaman neuronas GABAérgicas, porque es que lo veremos cuando veamos sinapsis, pero se los adelanto. Esas neuronas GABAérgicas, y me sirve para compartir, no estaba preparada, pero ¿qué creen? Sí estaba preparada para preguntas por el estilo. Nos vamos al Dux, ¿sí ven mi Dux? Y tenemos en la página 55, cuando ustedes lo abran, por favor, hay que pasar. Bueno, ahorita hablamos con esta niña Noemí Ríos para pasarle luego el Dux. Entonces, fíjense, estas neuronas, como les decía, que me ayudan a controlar a otras, ¿no? Porque si está una excitada, podríamos tener también otra que llegue y le diga a esa neurona, ya cálmate, ¿no? Y esa que dice ya cálmate tiene esa capacidad de que a esta que está completamente excitada, esta neurona grandota, si yo le agrego un neurotransmisor que me abra los canales para cloro, que puede ser esta misma, es decir, una neurona puede tener canales de sodio, potasio, también para cloro. Y si tengo un neurotransmisor que haga que esta neurona
abra sus canales para cloro, entonces le va a decir, pues sabes que cálmate. ¿Por qué? Porque te hago más negativa. Y esa neurona que tiene mucha entrada de cloro, o sea, cargas aniónicas, va a estar en un potencial de hiperpolarizante o hiperpolarización constante. Muchos de los anestésicos generales, ya sea por vía inhalada o inyectada como el pentobarbital o el propofol con ese que es su mezcla, la mezcla que hizo Michael Jackson para morirse, pues ese. Abren los canales de cloro de las neuronas de la corteza cerebral y las duermen, porque las van a hiperpolarizar. ¿Sí se entiende esa parte? Uh-huh. ¿Te respondí, Caro? Sí, doctora, gracias. Y gracias por las preguntas. Entonces, aquí, por ejemplo, esta neurona, fíjense, una neurona que está en el cerebro o en la médula, no está sola. De hecho, incluso se está comunicando con otras, porque les estaba yo diciendo que aquí, en los pies terminales, pues generalmente se comunican con otras neuronas. De hecho, son redes neuronales, ¿no? Pero a su vez están recibiendo influencia, así pum, 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 llegan y se les pegan otras pequeñas neuronitas que se llaman interneuronas que pudieran estar modulando la actividad de esta. Uh-huh. Y si esta neurona chiquita tiene un neurotransmisor que abre los canales, para cloro, pues entonces va a predominar los potenciales inhibitorios. Y esta neurona, si predomina esta información, pues esta neurona se va a dormir. Pero también podemos tener otras que tengan neurotransmisores que favorezcan apertura de canales para sodio y calcio, que me generan potenciales de acción y potenciales excitatorios. Y si ganan estas, es como una pelea, ¿no? Los estimulantes contra los inhibitorios, ¿no? Entonces, si ganan los estimulantes, pues la neurona va a tener función. Si ganan los inhibitorios, pues se va a dormir. Uh-huh. Entonces, esto va a suceder porque las neuronas no están solas, siempre reciben información de otras. Uh-huh. Entonces, por eso, así se forman las redes neuronales. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, predomina esta información inhibitoria GABAérgica y entonces pues, ciertos grupos neuronales están descansando y entonces es cuando estamos en las fases de sueño. Cuando estamos en vigilia, estas neuronas que hablábamos el otro día, que producían atención, pues en general están estimulando las células de mi corteza cerebral, ¿sí? Tienen algunos neurotransmisores que me activan a mis neuronas de la corteza cerebral para que yo preste atención y me despierte y esté en vigilia. Uh-huh. Lo contrario de lo que ocurre cuando estoy en fase de reposo, ¿ok? Pero son trabajos de muchos millones de neuronas. Ustedes y de muchos millones de contactos sinápticos que hablaremos más adelante. Simplemente por ejercicio didáctico se esquematizan así, ¿no? Y bueno, un calamar gigante nos está hablando de que es un calamar gigante, que es una membranota gigante, pero hay millones de canales de sodio y de potasio. Uh-huh. Entonces, aquí ven perfectamente en esta página 57 el potencial de acción que nos está esquematizando el Cunningham, donde vean el potencial de disparo es donde se alcanza la diferencia. Aquí es hasta 25, incluso 25 milivoltios, para que después se presente el potencial umbral y aquí sí efectivamente aplica la ley del todo o nada. Ya se despolarizó, llega el potencial se produce el potencial de acción, está en la espiga y luego la repolarización y después la hiperpolarización. Uh-huh. Entonces, y luego ya alcanza el nivel de reposo.
¿Ok? Ya vieron cómo se vuelve más negativo y luego en el azulito ven el nivel de reposo. Perfecto. Pues es ya demasiada realimentación. Déjenme ver porque tenía aquí otro esquemita y incluso precisamente lo que estábamos comentando, lo subrayé, la tetradotoxina que produce el pez globo japonés, bloquea los canales, aquí les falta canales de sodio regulados por voltaje que interfieren con la generación de potenciales de acción en los axones. Muchos anestésicos locales, como la lidocaína, son clínicamente eficaces porque utilizan ese mecanismo de acción, bloquean los canales de sodio, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien. Vamos a aprovechar este esquema, ya que estamos aquí con el libro. Y en este esquema vemos cómo está a dos tiempos. El primer tiempo, en esta primera parte, después del soma, estamos aplicando una estimulación en la primera parte del axón. Entonces, la situación en esos axones tan largos, y en todos los axones, es que primero, donde tú aplicas ese estímulo, es donde va a ocurrir la despolarización, como pueden ver aquí. Dice, el potencial de acción en la región 1 hace que el exceso de cargas positivas internas migre hacia el interior. Y entonces, este mismo potencial permite que se despolarice la siguiente sección y luego la siguiente sección. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, hay un flujo de corriente local que favorece que desde un punto se transmite el potencial de acción a otro, y luego a otro, y luego a otro, y a eso le vamos a llamar el impulso nervioso. Propagación de un impulso nervioso. ¿Sí se entiende? A ver. Ahorita te respondo, César, permíteme tantito. ¿Sí se entiende qué es la propagación de un impulso nervioso? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok. Dice, aquí vemos en la figura 4.7, el potencial de acción que se genera en el segmento inicial del axón se desplaza hacia abajo, es decir, a lo largo del axón, aquí en este caso no mielinizado, a medida que las cargas positivas migran de un segmento del axón a otro. Esta migración de cargas positivas favorecería que ese potencial se transmitiera a todo lo largo del axón, llamándose transmisión de un impulso nervioso. ¿Ok? Y aquí, como ven, migró aquí y esta luego al rato va a migrar en el tiempo 1, en el tiempo 2 y luego en el tiempo 3 y así. ¿Ok? Entonces, así es como se genera un impulso nervioso, por la transmisión de los potenciales de acción a lo largo de todo el axón de una neurona. ¿Ok? A ver ahora. Aquí nos dice, ¿qué tienen que ver hormonas, por ejemplo, como la melatonina? Ok. En el caso de la melatonina, pues, lo has asociado a la función del sueño. La melatonina es una hormona que favorece el hecho de que tú tengas un fotoperiodo y que funciones cuando se secreta más durante el día, durante la noche. Esto ayuda a que ciertas neuronas que liberan estos neurotransmisores de tipo negativo o inhibitorio se activen. O sea, son dependientes del fotoperiodo, ¿ok? Ya lo veremos cuando veamos la melatonina, ¿sale? Pero sí, interfieren con el fotoperiodo. Y en el fotoperiodo, que es cuando se libera más melatonina, entonces activarían a esas neuronas que son dependientes del fotoperiodo, de nuestro reloj biológico.
A eso se refiere César. ¿Todo bien? ¿O no? Ahora, antes de ir al caso clínico, nos vamos a ver que efectivamente una neurona que está en reposo, pues está electronegativa. Cuando nosotros añadimos un potencial de acción a una fase del axón, este se va a ir transmitiendo de un lugar a otro de tal manera que se produce un impulso nervioso. Y este impulso nervioso se va a conducir o se va a propagar en varios sentidos, ¿sí? Cuando se conduce en sentido ortodrómico o anterógrado, se conducirá desde el soma hacia los pies terminales, ¿sí? Desde el soma hacia los pies terminales, es decir, el sentido será desde el soma hacia los pies terminales, desde el soma hacia los pies terminales, desde el soma hacia los pies terminales. Esa es la conducción anterógrada u ortodrómica. ¿Cómo se llamará en sentido contrario? Porque a veces esos circuitos pueden conducirse hasta para el otro lado, ¿sí? Entonces, cuando es en sentido contrario, se llamará conducción antidrómica o retrógrada, ¿ok? Es decir, iría en el sentido contrario, de los pies terminales hacia el soma. Eso a veces es necesario porque hay unos circuitos que se llaman reverberantes que son necesarios para favorecer el funcionamiento, algunas funciones. Ok. ¿Ah? La mayor parte de de la conducción pues se lleva a cabo en un circuito de conducción anterógrada u ortodrómica, la mayor parte. Pero cuando les digo, hay ciertas funciones que requieren la presentación de esto, ¿no? Para favorecer circuitos, activación de circuitos neuronales, y se llaman circuitos reverberantes. ¿Sí se entendió qué hora es? Mi cerebro me dice que ya son las 10. ¿Ven cómo funciona cada hora? Ya dejó de funcionar. Entonces descansamos, ¿les parece? Unos a las 10:13 regresamos, ¿les parece? Sí, doctora. Gracias. Para que se despierten.
Bueno, me paso unos minutitos. Ya estamos de regreso. Entonces, vamos a continuar. Dentro de los a ver, déjenme ver nada más antes que nada. Aquí tenemos un impulso eléctrico propagado. Si el estímulo llegó aquí en el soma, entonces se tendrá que propagar por todo el soma, posteriormente por el cono axónico y luego por todo el axón hasta llegar a los pies terminales y comunicarse con otra neurona. Uh-huh. Un impulso eléctrico, digamos, se origina en un punto del axón y posteriormente se va a ir propagando por segmentos en otra parte del axón. Vean, conforme se está despolarizando, cuando se propaga ya se repolarizó la primera parte. Se transmite la despolarización a otro segmento del axón y esta parte, cuando ya se transmite, se repolariza, ¿sí? Y está lista para recibir otro estímulo. Entonces, este es un impulso eléctrico propagado. Uh-huh. Doctora, ¿está en las diapositivas o en el libro? Es que vemos el libro. Oh, my goodness. Déjame ver. Lo siento, estoy aquí, hable y hable. Gracias. Acá está. Gracias. Aquí está. Entonces, como les decía, un impulso eléctrico se propaga. Entonces, si tenemos un segmento despolarizado, cuando se transmite el impulso al siguiente segmento, pues entonces el anterior ya se repolarizó. Si se transmite al siguiente segmento, el anterior ya se repolariza. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos los potenciales eléctricos propagados, donde si se conduce un potencial de acción y se transmite o se propaga todo lo largo de un axón, a eso se le llama impulso nervioso. Ahora, estos potenciales se llaman propagados, los que son capaces de transmitirse a todo lo largo de los axones. Sin embargo, también vamos a tener potenciales no propagados. Y esos potenciales no propagados pueden ser los potenciales sinápticos, que también se llaman potenciales generadores, y también los potenciales de receptor. Uh-huh. Algunos también se llaman electrotónicos. Entonces, estos potenciales no se van a propagar, sin embargo, la suma de varios de ellos podrían darme una energía o intensidad que me ayude a despolarizar, por ejemplo, en el caso de los axones, que ven que cómo están recibiendo la información de los contactos sinápticos. Entonces, aquí tenemos uno, como pueden ver, aquí hay otro, y aquí hay otro. Si bien estos potenciales locales no se propagan, sí generan cambios en la membrana axonal. Recuérdense que son millones, ¿ok? Millones de contactos sinápticos o cientos, pues más bien, cientos en una neurona. Y si yo sumara todos ellos y todos ellos me provocaran que entraran cargas positivas, no se propagan, pero localmente me están induciendo un cambio que cuando llega esa cantidad de cargas al cono axónico, se produce el potencial de descarga y rájatelas. Se transmite a todo lo largo del axón. Y a eso se le llama los potenciales sinápticos. Los potenciales sinápticos se suman para generar excitación. Y cuando ese potencial se llama potencial postsináptico excitatorio, quiere decir que me están produciendo
apertura de canales para sodio o sodio y calcio que van a producir despolarización local, cambio de la polaridad, para alcanzar una intensidad suficiente para despolarizar el cono axónico y de ahí favorecer el impulso nervioso. ¿Ok? Se llaman potenciales postsinápticos excitatorios. Cuando predominan las cargas negativas, hablo yo de potenciales postsinápticos inhibitorios. Y esos potenciales postsinápticos inhibitorios van a favorecer dos cosas. Uno, o integran cloro e inhiben a la neurona porque la hacen más negativa, o pueden sacar, ¿qué sacan? Potasio. Potasio. Generan potenciales hiperpolarizantes. ¿Ok? ¿Got it o no got it? Doctora, Sí, Pirili, dime. entonces todos los potenciales de acción y lo de despolarización, o sea, todo eso siempre pasan en las neuronas. En las células excitables. Ok, gracias. Ajá. En las células excitables. Pueden ser neuronas, pueden ser glándulas, pueden ser músculos, diferentes tipos de músculos, células excitables. Pero, por ejemplo, si estás hablando de un anestésico, pues ese va directamente a actuar sobre las neuronas. O sea, también tenemos cambios que pues, van a depender del tipo de, ya sea de, si hablas de neurotransmisores, por ejemplo, aquí, sí estamos hablando de neurona a neurona. Pero si hablo de que esta neurona me va a inervar un músculo, pues entonces hablas neurona órgano efector o neurona músculo, ¿ok? Pero también es una célula excitable y este músculo pues también tiene canales para sodio, se despolariza y permite también que salga calcio el retículo sarcoplásmico y permite la contracción. Ajá. Pero en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, aquí podríamos hablar de potenciales postsinápticos excitatorios generados por un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Ajá. Y se están generando en el músculo, básicamente. ¿Ok? Entonces depende. O sea, finalmente, la unión entre una neurona y un músculo, pues también es una sinapsis. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de potenciales postsinápticos, es en sitios donde haya sinapsis. ¿Sale? Postsinápticos ya sea excitatorios o inhibitorios y que pues se presentan en células excitables. ¿Sale? Gracias. Ay, también había una muy bonita, pero bueno, luego se las enseño. Las imágenes. ¿Qué hora es? 10:23. 10:23, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentation. Ya estoy borrando aquí la basura, luego se borra solita. Ahora, ¿sí quedó claro cómo? Bueno, pues una vez que se despolariza, ya sea con potenciales primero no propagados, cuando se alcanza el nivel de disparo ya se propaga de manera ortodrómica o anterógrada o de manera antidrómica o retrógrada. Ahora, vean, fíjense, este axón que ven aquí está pelón, ¿ya lo vieron? Está sin cubierta de mielina. Pero este axón que ven aquí está cubierto con mielina. ¿Se acuerdan que les había dicho que las células que iban a cubrir a los axones son células mielinizantes que producen mielina? Mielina es un esfingolípido que producen estas células que se llaman células de Schwann o neurolemocitos para las neuronas que van a ser periféricas y que inervan a los músculos.
y se llaman oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Pues tienen la característica estas células, tanto oligodendrocitos como células de Schwann o neurolemocitos, de producir mielina. Entonces, estas capas, hagan de cuenta que una célula produce varias capas y enrolla al axón. Entonces lo está enrollando y el hecho de que tengan ese lípido aísla al axón. Es como si tuvieran un cable y le pusieran plástico. Si han visto que cuando no tiene plástico ustedes se dan un toque. Entonces funciona como una zona de aislamiento. Pero sin embargo, vamos a tener espacios entre esas células, entre las células de Schwann o neurolemocitos, y estos espacios les voy a llamar aquí, a estos espacios les voy a llamar espacio, ya se me olvidó, de Rambier, nódulo de Rambier. Este nódulo de Rambier o nodo de Rambier es un espacio donde está libre la membrana, y solo ahí son los puntos donde se va a presentar despolarización. Entonces, esta conducción, en este caso, porque estamos hablando de los diferentes tipos de conducción, le vamos a llamar conducción saltatoria. En este caso tenemos un oligodendrocito que está cubriendo, vean cómo hacen las capas de membrana, tiene un oligodendrocito a diferencia de una célula de Schwann. Una célula de Schwann son varias células que están cubriendo a un axón. Un oligodendrocito tiene varias patas y este cubre a varios axones. Entonces, aquí las patitas, los filopodios del oligodendrocito, vean cómo están enrollando con sus capas de mielina o vaina de mielina y queda el nodo de Rambier expuesto. Entonces, tanto a nivel del sistema nervioso central, estas células gliales, como el oligodendrocito, como a nivel del sistema nervioso periférico, estas células gliales, como las células de Schwann, van a producir mielina que aísle al axón y lo proteja y permitirá que la conducción se favorezca únicamente en los sitios donde está desnudo el axón. Por lo tanto, a eso le vamos a llamar conducción saltatoria, porque, va a ser en la parte interna del axón, pero la despolarización sería así. Y por lo tanto, los axones que tienen mielina van a conducir de una manera más rápida que aquellos que no tienen mielina. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Vean cómo va el flujo sobre un axón que no tiene mielina. Se llama amielínico o desmielinizado. Amielínico. Y aquel que tiene mielina, vean cómo se transmite el impulso, pero sobre todo en los nodos de Rambier. Y esto favorece que la conducción sea más rápida. Por lo tanto, aquellas neuronas que tienen mielina o se llaman mielinizadas o mielínicas, en comparación con las que no tienen mielina, en general son más rápidas que las que no tienen mielina. De las que tienen mielina, vean cómo pueden llegar a conducir hasta 70 a 120 metros sobre segundo. Las que no tienen mielina, de 0.7 a 2.3 metros sobre segundo. Quiere decir que son más lentas. Ahora, esto viene al caso por lo siguiente. La velocidad de conducción se favorece, ustedes ya me lo dirán, en aquellos axones en los cuales hay mielina. Punto número 1.
pero también en aquellos que tienen un diámetro mayor. Son dos factores que ayudan a favorecer la velocidad de conducción. Un axón grande o gruesito, como por ejemplo aquí, las fibras alfa, vean cómo las fibras o axones, las fibras axonales, las podemos clasificar en A, B y C. En las A y B son mielinizadas, pero también son las que presentan axones más grandes comparados con las no mielinizadas, ¿ok? Dentro de las mielinizadas, las A alfa son las que tienen los diámetros más grandes y también son mielinizadas y también las que conducen más rápido. Y aquí los ejemplos pues son aquellas neuronas que están presentes en los músculos. ¿Por qué es importante que tengamos estas neuronas sensoriales de propiocepción, es decir, de nuestra ubicación en el espacio? Porque si se nos mueve el tapete, pues inmediatamente hacemos correcciones. Cuando van en un camión, cuando van en el metro, si se mueve, entonces ustedes tienen que hacer ajustes y tiene que ser una velocidad de reacción muy grande. Entonces, los ejemplos son los propioceptores del músculo esquelético, pero también los nociceptores que van a detectar el dolor rápido. Tenemos varios tipos de dolor, uno de ellos es el rápido y otro es el dolor lento. Entonces, estas neuronas A alfa son las más gruesas y las más veloces y también están mielinizadas. Las A beta, tenemos las de tacto o presión, que están en la piel, que son un poquito más pequeñas en cuestión de diámetro, un poco más lentas y también están mielinizadas, pero por eso son beta, ¿no? Porque son ligeramente más lentas. Mecanorreceptores de la piel que detectan tacto, presión y vibración. Esas son las A beta. Luego tenemos las a ver, aquí nada más nos ponen A delta, pero están también las A gamma, que están en los usos musculares, por ejemplo, y las A delta que conducen también dolor, frío y tacto, pero pertenecen también a un dolor que es un poco más rápido que el de las fibras C. ¿Sí? Las beta, las B, no beta, las autónomas preganglionares también tienen menos de 3 micrómetros, conducen de 3 a 5 metros por segundo, también son mielinizados. Entonces, en general se dice que las células con diámetros más grandes, las fibras nerviosas con diámetros más grandes, y si tienen mielina, son las que van a conducir más rápido. Ejemplos de las que no tienen mielina, pues son las del dolor lento, temperatura, respuestas reflejas, algunos mecanorreceptores o células postganglionares, ya hablaremos de ellas, que son con diámetros pequeños, conducen más lentamente y no tienen mielina. Pero aguas, porque las que conducen el dolor lento son las que duelen más. Las de dolor rápido, esas se quitan rápido. Cuando se golpean y su mamá les soba, dicen, ay, ya. Pero aquellas que aunque les soben, les duele, pues son estas. Las de tipo C, que conducen más lento, y no tienen mielina, ¿verdad? Pero duele más, ¿ok? Y más tiempo. Bien, les decía, pues, ¿ya me pueden decir cuáles son los factores que favorecen la velocidad de conducción? La mielina y el diámetro del axón. La presencia de mielina y el diámetro del axón. Ok. Areli nos pregunta, ¿qué era la IMPP inhibitoria? Potencial posináptico inhibitor.
inhibitorio. Sí, Areli, lo vamos a ver cuando veamos sinapsis, nada más es para que lo tengas, ¿ok? Doctora, ¿podría cambiarle súper rápido a la tablita, por favor? ¿Esta o esta? Ay, ¿esa? ¿O esta? No, sí, la pasada. Esta. La rayada, la voy a desrayar. Déjenme ver qué hora es. Miren, está entrando. Ya, gracias. Doctora, ¿las tipo B tienen mielina? Gracias. Sí, aquí dice, mira. B es el cuadrito. Acá está arriba dice mielina, sí. CP. Las B y todas las alfa. Perdón. Y la C te dice, no, ahí no, ¿vale? Y bueno, lentitud es relativo, porque 0.5 metros por segundo, pues para ellas son lentos, ¿verdad? Pero nosotros vemos que a lo mejor sí duele rápido. Ok, ahora. Bueno, nada más para recalcar, regreso a las dos figuras y para que ustedes tengan en cuenta, yo creo que lo van a ver en biología tisular más adelante, estas células gliales que están acompañando a las neuronas, fíjense, en cantidad tenemos más células gliales que neuronas, por ejemplo, las están acompañando, ¿no? Y son grandes compañeras, les ayudan a protegerlas, les ayudan a aislarlas. Ajá. También incluso estas células de Schwann son bien bonitas, bien interesantes. Yo las estudié, unas células parecidas a estas, las estudié en el doctorado, se llaman aldainoglia, que están presentes en la mucosa y en el bulbo olfatorio. Y también hay en otras regiones, ¿no? En el ojo, en el hipotálamo, en el hipocampo, en fin. Pero lo interesante que tienen, se llaman al tipo de aldainoglia porque aldainos quiere decir hacer crecer. Entonces, al menos las células de Schwann y las células de la mucosa olfatoria, ustedes supongan que un axón periférico, porque este es del sistema nervioso periférico, es decir, aquellas neuronas que sus axones están en la periferia, imagínense que se rompe o lo cortan, ¿no? Y se rompe o lo cortan y quedan células de Schwann aquí. Estas tienen una propiedad y empiezan a proliferar, proliferan y permiten que este axón vuelva a crecer. Ajá. Si por alguna causa ustedes no se están cortando ahí la cebolla y están llore y llore, como están llore y llore, pues ni se dan cuenta y al rato ya se cortaron un dedo, ¿no? Entonces, momentáneamente se quedan sin sensación, pero ya luego cicatriza, se baja la inflamación y todo, y al rato ya vuelven a recuperar la sensación. Entonces, pues, ¿qué pasó? Entonces, estas células de Schwann pueden ayudar a que se recupere este axón que fue lastimado. Cuanto más cerca, es decir, cuanto más cerca esté de las terminales nerviosas, pues va a ser más rápida la recuperación, siempre y cuando el axón el soma esté intacto. Si ya le dan en la torre al soma, pues ya no importa que haya células de Schwann, ya valieron, ¿no? Entonces, las células de Schwann también son células de tipo aldainoglia que favorecen la regeneración axonal en células periféricas y en la mucosa olfatoria. Ustedes sabrán, así igual con el COVID y todo esto, yo tengo curiosidad de ver qué pasaría, por ejemplo, con estas células, si es que perdonen la pregunta, ¿alguno de ustedes le ha dado COVID? ¿No? Sé que hay una anosmia precisamente porque hay muerte de las neuronas de la mucosa olfatoria.
Entonces hay, con una gripe, por ejemplo, con una rinitis, puede haber eso y se mueren esas neuronitas. De hecho, tienen un ciclo de vida muy corto, dura 28 días. Entonces, imagínense, estas neuronas de la mucosa olfatoria, para poder llegar al bulbo olfatorio, pues tiene que crecer el axón y se están regenerando. Entonces, cuando son afectados por, ya sea por el smog o por exhalaciones del popo o por una infección, ¿no? Viral o una infección bacteriana, pues se mueren las neuronas, pero como hay un potencial regenerativo, regeneran esas neuronas y tienen que alcanzar desde la mucosa, ¿sí? Atravesar el cráneo para llegar a conectarse con el bulbo olfatorio, y quien favorece eso son células parecidas a las células de Schwann, ¿sí? A los neurolemocitos se llaman, en este caso, glía envolvente del bulbo olfatorio. Precisamente a Miriam le dio, ay Miriam, ¿te puedo hacer una pregunta, Miriam Arreola? Sí, doctora. A ver, Miriam, digo, perdona que sea chismosa, pero bueno, es curiosidad científica. Cuando te dio COVID, ¿te dio anosmia? ¿Sí pasaste por esa fase de que no podías oler o percibir? Sí, y me duró mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te duró la anosmia? ¿Meses? Como 3 meses. 3 meses, exactamente, porque el daño es muy, muy fuerte, pero lo recuperaste, ¿verdad? Sí, pero no como que al 100. Exacto, seguramente tuviste un grave daño. Un grave daño. A diferencia de una gripe, ¿no? Que tienen los mocos y se congestionan y todo. Dejan de oler unos días y al rato otra vez ya están. O semanas, pues. Pero en este caso el daño, pues, es más severo, ¿no? Ok. Entonces, aquí también Isaac y Melanie también les dio. Y también perdieron el olfato, Isaac y Melanie. Sí, doctora, también. Un montón de rato. Bueno, igual como por 3 meses. Ok, gracias. Sí, es que quería saber, porque fíjense que justo esa, o sea, sí hablan de recuperación del olfato, pero pues las células que yo estudio, creo que no las han estudiado en ese modelo. Entonces, es interesante. Dice, yo hasta eso no, pero tuve otros problemas. A ver, Melanie, ¿cómo qué problemas tuviste? Ya que estamos en viernes de relax. Bueno, ahí nos escribes. Ahora, déjenme ver. ¿Qué más tenía por aquí? Dice, algunos efectos de las ubicaciones de las fibras C. Ok, sí. Sí, mira, las fibras tipo C. Déjame ver acá. Permítame tantito. A ver si. Son las fibras del dolor lento. Y las del dolor lento son fibras que se llaman nociceptores. No funciona esta cosa. Nociceptores. Y también tenemos neuronas de tipo, este es el cuadro, ¿no? De tipo termorreceptores, por ejemplo, los que detectan frío y calor, o algunos que están asociados, los mecanorreceptores, con algunas, están asociados con algunas respuestas de reflejo, ¿sí? A Melanie, no, qué horror. Tuviste todo un daño a nivel pulmonar. Ay, no. Bueno, lo bueno que sigues aquí estás, Melanie. Con todo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, César, muy bien, Miriam, que todos seguimos aquí. Y Miriam todavía, creo que llevó el semestre pasado conmigo. Exactamente, con toda la actitud, pues todavía está aquí de oyente. De todas maneras, nos está apoyando con esto de las participaciones. Bien, como es viernes, quedan 15 minutos. Quiero compartirles una liguita. Déjenme ver. Chale. ¿Dónde está? Aquí.
Vamos a compartir esta, a ver si podemos llegar. No, no. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ven mi carita. Mi carita en el 2012. Ya cambió. Ya cambió. A ver, vamos a ver. Es que les quiero compartir la página de un investigador que me encanta. Es un joven español. Tiene esta página, no sé si la alcanzan a ver, déjenme ver, a ver si se puede abrir. Y él tiene un blog con diferentes temas, entonces le encanta todo y le explica todo tan fácil que pues soy su fan, ¿no? Abrió su página desde 2014 y me ha servido para darles por ejemplo, del blog de él saqué la figura esta. No puse la liga, pero ahorita la pongo. Esta figurita la saqué de aquí. Entonces, en el caso de él, ahorita que tienen, me preguntaban si podía dar algún ejemplo de estas células que pueden conducir rápido o lento. Pues en general, en la piel ustedes saben que es nuestro órgano sensorial más grande que tenemos y ahí pues podemos tener neuronas que detectan dolor, se llaman nociceptores, que detectan calor, se llaman termoceptores, que detectan presión mecánica, se llaman mecanorreceptores, y tacto, ¿no? Entonces, estas neuronas que generalmente corresponden con las fibras de tipo pues, B, ¿no? B, o las del dolor lento, que son de tipo C, vean cómo están en la periferia y tienen que llevar la información hasta la médula espinal. Ahí hacen un relevo y después esa información la llevan a la corteza cerebral sensorial. Entonces vean cómo para llevar la información pues tienen que pasar por varios relevos hasta que nuestra corteza hace consciente esa percepción de ese tipo de sensación, que puede ser dolorosa, que puede ser suave, rico, cosquillante, caliente, frío, en fin, ¿no? Entonces, todo esto que dijimos de estas vías de conducción, pues estamos hablando de que son neuronas que miden varios centímetros o metros. Imagínense una jirafa con el cuellote que tiene para que le llegue a la corteza, son metros los que miden, ¿no? Entonces las neuronas sensoriales llevan información rápido o medio rápido, o lento, como las de tipo C. La idea es que llegan a la médula espinal, hacen un relevo, o algunas van directo al tálamo. Este tálamo, como les decía el otro día, son la región donde se reciben las vías sensoriales, la mayor parte de ellas, y luego el tálamo se encarga de repartirlas en toda la corteza. La corteza parietal, que es donde se ponen sus gafas acá arriba, cuando están, ¿no? Las ponen aquí, es la corteza parietal, se divide en dos. La corteza que es más anterior se llama corteza motora y la que es más posterior, desde la línea media para atrás, después de la cisura de Rolando, se va para atrás. Esa es la corteza cerebral sensorial. Y ahí es donde tiene que llegar la información sensorial para que ustedes hagan consciente una sensación. En caso de que no, pues entonces a veces es más rápido, como decíamos el otro día, ¿se acuerdan cuando vimos ese que prendía fuego y el dedito se retiraba? Pues entonces ese reflejito se queda a nivel segmentario, a nivel de la médula, y retiramos antes de que llegue a nuestra corteza. Entonces, por eso muchos rápidamente para protegernos como parte de un sistema
de un sistema de defensa, básicamente. Entonces, este es un ejemplo de lo que me preguntabas. Pero más adelante, pues vamos a seguir. Entonces les comentaba de esta paginita. Digo, aquí está Diego Boneta, pero no es de él. Es de Javier Fernández Díaz. Ajá. Y él es un joven investigador que le encanta compartir la ciencia, lo explica de una manera muy fácil. Miren, por ejemplo, aquí está un receptor a nivel de uso muscular, es un propioceptor. Vean cómo lleva la información, entra por las vías aferentes, por las astas dorsales de la médula espinal. Esta sería la vía aferente, hace contacto con una motoneurona para que posteriormente lleve la información a un músculo. Y entonces es un pequeño arco reflejo local que permitiría hacer ajustes en el músculo, sobre todo cuando está sobre estirado. Y así. Entonces, finalmente es la integración de para qué nos va a servir el hecho de que se desencadenen potenciales de acción en las neuronas, por ejemplo, o en las células excitables. Aquí, una célula excitable, pues es un receptor que está ubicado a nivel de músculo, que le manda información, ¿no?, a la médula espinal para que posteriormente haga una corrección a través de una motoneurona que inerva el músculo y se establece la funcionalidad a partir de la unidad funcional del sistema nervioso, que serían los arcos reflejos. ¿Ok? Pues creo que ya terminamos. Bueno, les queríamos seguir mostrando esta página. Todavía no. Entonces, luego les paso la liga para si son seguidores, porque además le da todo, ¿no? Entonces, tiene aquí unas cosas muy interesantes que me gustaría que los viernes revisáramos algún tema, o si ustedes tienen un tema interesante. Por ejemplo, el otro día vimos los videos de León, de los camaleones, muy bonitos. Entonces, que algún día, sobre todo los viernes, que ya estamos hasta el gorro y todo, pues si ustedes tienen alguna propuesta de ver un tema diferente, pero que sea ilustrativo y sobre todo de orden pues médico o científico, pero de cosas un poco diferentes a lo que vemos normalmente, pues sería bienvenido los últimos 10 minutitos. ¿Cómo ven? Dice, doctora, sí, ya la tienen en Classroom, la presentación, Karen, pero como le voy haciendo modificaciones, la última de la última clase es la que subo. Ahorita tienen una viejita, pero la voy modificando conforme les voy dando la clase, pero por lo menos tienen esa, ¿ok? Dice León que si él puede hablar de camaleones. Claro que sí, León. Y si traes ilustraciones, 10 minutitos para hablar de camaleones o 7 minutitos, lo que sea. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues hoy les quise mostrar la página de Javier Fernández Díaz. Él es español, es simpático, pero pues abrió su blog desde el 2014, entonces yo creo que ya creció, ¿no?, el muchacho. Ahora tenemos algunas curiosidades. En el caso de él me gustó, déjenme ver qué me había gustado, además de esto que estamos presentando, en zoología, curiosidades zoológicas, a ver qué le pone a este hombre. Miren, para aprender de cómo ven las abejas. Entonces, ahorita ya hablamos de la página. La siguiente podemos ver alguno de estos temas que elijamos o alguno que quieran dar el próximo viernes. ¿Quieres hablar de los camaleones, León, el próximo viernes? León. Ok, cuando gusten. Nicole me preguntó. A ver, Nicole, yo soy Cáncer. Nací el 30 de junio. ¿Tú eres astrólogo? Entonces, ¿o astróloga o qué? Astróloga. Eres Nicole, ¿verdad? ¿Eres astróloga, Nicole? Es que iba a decir León.
alguien preguntó, ¿quién me preguntó qué signo soy? Ah, sí, es Nicole. Pues sí, soy Cáncer con ascendente Sagitario, háganme favor. Bueno, y estoy medio loca, entonces, he ahí. Pero si Nicole nos quiere hablar de los signos zodiacales con sentido científico, con sentido científico, bienvenidos. Es interesante, fíjense que esto es quizá de lo menos científico, pero a veces puede uno ir haciendo estadísticas, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque a veces sí hay coincidencias. Ay, Nicole, ¿ya ves? Freud era Libra. Bueno, mira, era bastante inestable. A ver, Giselle, tú levantaste la mano. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Sí, pero bueno, yo tengo entendido que el signo Oye, a ver, espera, no te oímos. cambia porque los que conozco. ¿Ya me escuchan? No se te oye muy bien. Que yo tengo entendido que lo que conocemos ahorita, que de tal fecha es Leo o Cáncer o lo que sea, no es así, sino que ese es el común. Ajá. Porque hay uno, es que no me acuerdo cómo se llama, mi hermana lo está estudiando. ¿Los ascendentes? Que tienes, para saber bien tu signo, así bien, tienes que saber tu hora de nacimiento, en dónde naciste y cosas así para que sea algo más exacto. ¿Sí? Y saca, o sea, completamente cómo eres y todo eso, y hasta pues es muy... Ok, sí, es la carta astral, creo, pero fíjate que esa sí ya mi mamá de repente empezó a estudiar eso y me la leyó y creo que sí soy toda Cáncer, pero tengo muy bien alineados, por la hora que nací, muy bien alineados los planetas. No sé ahora, es más, no sé si me están oyendo. Sí, doctora. Entonces, a ver. Pero bueno, pues mira, Nicole, ya viste el tema. Entonces, también podríamos hablar de las características de los signos zodiacales de acuerdo a su personalidad. Dice, yo quiero hablar de Reiki. A ver, Brenda, pues muy bien. Entonces tenemos varios viernes, ¿no? Varios viernes por ahí. Entonces, pues ya. Esto es sobre todo para relajarnos un poquito después de la clase. Ya es viernes, tuvimos un intermedio de 2 días y eso es más cansado que el fin de semana. Bueno, nos estamos viendo el lunes. Por favor, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, lean un poquito sobre sinapsis, ¿les parece? Lean un poquito ahí, si tienen el Cunningham. Por favor, Ríos, quédate mientras, porque creo que voy a ver contigo lo del examen, ¿no? Sí, doctora. ¿A qué hora iba a ser tu examen? ¿A las 12 o a la 1? A las 12, porque en la clase que viene tengo otro examen. Ok. Entonces a las 12. Te metes a la liga del grupo, por favor. Lo voy a abrir a las 12 otra vez. Y nos estamos viendo, ¿vale? Y bueno, otra cosa. Sube tus... no, los resúmenes. No, esto ya me los mandaste, ¿verdad? Por el correo. Así estamos. ¿Sale? Entonces nos vemos al ratito, ¿vale? Frida. Gracias. Ok, nos vemos al rato. Bye. Bye. Te conectas. Hasta Hasta luego, chicos.